La Iglesia Evangélica Independiente Getsemaní y sus obras presentan su programa Un mensaje de esperanza. Muy buenos días, les saluda un servidor, Fernando Gómez, pastor de la Iglesia en la Hermosa. Agradecemos su preferencia. El tema de esta mañana se titula La regeneración. Está basado en Tito capítulo 3, versículos 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Queremos señalarle en esta mañana, ¿qué es la regeneración? La regeneración significa dar nuevo ser a una cosa que ha degenerado, o también dar un nuevo ser a una cosa que se ha corrompido. Regenerar también significa restablecer o volver a su estado original. Hablar de la regeneración es hablar de una de las doctrinas bíblicas más profundas, más hermosas, pero también una de las doctrinas más importantes en cuanto al asunto de la salvación. La Biblia presenta la regeneración como una necesidad grande y urgente en la vida del hombre, pues se considera que la condición del hombre es de un individuo que ha caído de su estado original. Cuando Dios formó al ser humano, lo hizo en un estado de santidad, de pureza. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo sin pecado, sin iniquidad. Le concedió una comunión perfecta con el Padre Celestial y con Dios. La Biblia dice que en el huerto del Edén, el Señor y Adán se paseaban al aire o se paseaban a la luz del día del huerto. De manera que es evidente que la comunión entre Adán y Dios era perfecta. Él hablaba y el Señor le contestaba, el Señor hablaba y Adán escuchaba y también respondía a su voz. Pero esto solamente estuvo hasta cuando Adán, juntamente con Eva, cometieron pecado y fueron expulsados del huerto del Edén. Pablo habla acerca de esto y dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Adán y Eva fueron destituidos de la gloria de Dios, pero también su descendencia corrió la misma suerte. De manera que desde Adán hasta el día de hoy, como dice Romanos 5:12, que así como el pecado entró por un hombre, luego la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La naturaleza caída se manifiesta en la corrupción del ser humano. Se manifiesta también en la terrible condición en la cual se halla el hombre. Hoy el hombre está plagado de vicios, de placeres, de deleites. El pecado sabemos que reina sobre la humanidad y los múltiples males que existen sobre la sociedad, efectivamente, son el resultado de la condición caída y de la condición de pecado que hay en el hombre. El homicidio, el adulterio, la fornicación, el robo, el engaño, la mentira, asimismo como el matricidio, parricidio, infanticidio, todas esas cosas tienen que ver con la naturaleza caída del ser humano. La falta de amor entre los hombres, la falta de afecto entre los seres humanos es el resultado del pecado. Por lo tanto, hay una urgencia en el ser humano de ser vueltos a su estado original, en el cual el hombre era sin pecado y en el cual el hombre tenía una perfecta comunión con Dios. Para ello la Escritura nos dice que Dios se ha anticipado proveyendo los medios para que el hombre pueda ser regenerado y para que el hombre en su misericordia, el hombre pueda ser vuelto a su estado original. En Romanos capítulo 8, versículo 3, Pablo dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil el hombre por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, y condenó al pecado en la carne. De manera que cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, ahí también hizo morir al pecado, hizo morir a la carne, para que una vez que Cristo venciera al pecado y a la carne, el hombre pudiera ser regenerado, pudiera ser vuelto a su estado original. De manera que en esta epístola a Tito, Pablo señala claramente y dice
que la regeneración es una obra que Dios puede hacer y es una obra que Dios hace en todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo, pues para esto el Padre lo envió, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él, rescatando al hombre del pecado, de la carne y de la condenación, como lo señala la Escritura. La regeneración es el resultado de creer en el Señor Jesucristo. De manera que cuando el hombre cree en el Señor Jesucristo, dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dios puede realizar ese cambio y volverlo a ese estado original en el cual el hombre puede tener comunión con Dios, en el cual el hombre puede tener una vida nueva, en el cual la conducta del hombre recibe un cambio tan radical que de un hombre ebrio Dios puede hacer un hombre sobrio, de un hombre ladrón Dios puede ser un hombre honesto, de un hombre que vivía en adulterio, de una mujer que vivía en adulterio, Dios puede hacer un hombre o una mujer fiel, de un hombre que engañaba, que robaba, puede convertirlo en un hombre veraz. Dios puede hacer esa clase de cosas. ¿Dónde empieza la regeneración? La regeneración empieza en el corazón. Ya Dios había anticipado a través de uno de sus profetas, y en aquel día, dice el Señor, os daré un espíritu nuevo, un corazón nuevo, dice el Señor. Quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne, un corazón que sienta, un corazón que me ame. Sobre él escribiré mis palabras para que pueda obedecerlas. La regeneración empieza en el corazón. De manera que cuando un corazón es transformado y es cambiado, ciertamente las evidencias se ven en su exterior. Hay una exteriorización de la obra que Dios hace en el corazón, y ese cambio que se ve por fuera se le llama conversión, porque el hombre es transformado y es modificada su conducta, es modificada sus hábitos, es modificado sus costumbres. Todo es cambiado, absolutamente todo, lo hemos dicho ya, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La conversión no empieza de afuera hacia adentro. Muchas veces el hombre, cuando habla de cambio, espera cambiar, espera quitar muchos males que hay en su vida para acercarse a Dios. Sin embargo, la Biblia nos plantea algo diferente. La Biblia nos plantea que si el cambio es de adentro hacia afuera, el hombre tiene que venir a Dios para que sea Dios el que lo cambie. Amigo, tú no tienes que cambiar para venir a Dios. Más bien, tienes que venir a Dios para que Él te cambie. Cuando el hombre viene a Cristo, es cierto, todos quienes llegamos a las plantas de Cristo, todos los que venimos a las plantas de Cristo, llegamos cargando sobre nosotros muchos delitos, pecados, cargando sobre nosotros vicios, costumbres destructivas y perniciosas, cargamos con la culpa de nuestros actos. Pero ciertamente, cuando venimos a las plantas de Cristo, fuimos verdaderamente libertados, transformados y cambiados. Los resultados de la regeneración son reales y son verdaderos. Cuando el hombre viene a Cristo, el hombre cambia. ¿Cuáles son algunos de los resultados que la palabra plantea que la regeneración produce? La regeneración que Dios produce, el cambio que Dios realiza en el corazón de una persona. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9 nos dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Uno de los primeros resultados de la regeneración es que el hombre no solo es sacado del pecado, sino que el pecado es sacado de sí mismo. Dios echa el pecado del corazón del hombre, de manera que ya no hay aquella inclinación, ni tampoco hay el deseo del pecado. Porque aquí la Escritura dice que Dios provee una nueva naturaleza. Por lo tanto, la Escritura señala aquí también en San Juan capítulo 5, versículo 4, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El hombre que es regenerado vence al mundo con sus placeres y sus deleites. Por lo tanto, si bien está en el mundo, de su corazón es cortado el mundo con sus placeres y sus deleites y sus inclinaciones.
Porque en la regeneración el hombre recibe una limpieza espiritual, y esa limpieza espiritual también consiste, como dice aquí el apóstol Juan en su primera epístola, en el capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y señala, limpiarnos de toda maldad. Otras versiones dices, y limpiarnos de todo vicio, y limpiarnos de toda inclinación hacia lo malo. Es exactamente lo que hace Dios en la regeneración. Dios provee esa limpieza. El hombre es restituido a su comunión con Dios, mientras que el pecado la rompió, la regeneración la restablece. De manera que el que es regenerado no es aquel que está intentando cambiar, sino más bien la persona regenerada es aquella que ha venido a Cristo, y al venir a Cristo ha recibido un cambio. El regenerado no es aquel que dice ser diferente, sino más bien que en su vida se ve una verdadera transformación, en sus hechos, en sus actos, en sus palabras, en su forma de ser y en su forma de actuar. Y podemos decir, el hombre no puede lograr esto por sí mismo. El hombre podrá intentar cambiar, pero no lo logrará. Amigos, si tú has intentado cambiar y has intentado ser diferente, y alguna vez te has propuesto dejar la vida que has llevado y no lo has logrado, te invitamos en esta mañana que escuches esta palabra, la recibas en tu corazón, pongas tu fe en el Señor Jesucristo, rindas tu vida en esta mañana, proponte a buscar más de Dios, acércate a un lugar para que escuches de la palabra de Dios. Rinde tu vida a Cristo confesando tus pecados y dile en esta mañana, Señor, confieso mis pecados, me arrepiento y te pido que me perdones, que cambies mi vida. Y Él lo hará según su buena misericordia. Que Dios te bendiga. Agradecemos su atención a nuestro programa Un Mensaje de Esperanza. Le invitamos para que nos siga escuchando todos los días por esta misma estación, 88.5 de FM, a las 6 de la mañana, después de escuchar el himno nacional. Su programa Un Mensaje de Esperanza. Gracias por su atención. Dios les bendiga.